Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenido nuevamente a esta sintonía del canal del Congreso y este esfuerzo especial que está haciendo para llevarle hasta usted estas entrevistas de los candidatos a ocupar un lugar en el Instituto Federal Electoral. Ya transcurrieron, ya pasaron por esta Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados dos aspirantes de esta ronda especial que se está realizando de esta cuarto día de comparecencias. Ahora vamos a continuar con otros 3 que son de este grupo de 5 que hoy también estará aquí con la Comisión de Gobernación. Sigue el turno de Javier Hurtado, después seguirá José Teodoro Lavín León y finalmente se cerrará la pinza con Santiago López Acosta. Así que dejamos cámaras y micrófonos con el presidente de esta Comisión de Gobernación que tiene a su cargo la selección de estos candidatos, el priista Alejandro Moreno Cárdenas. Muy buenas tardes, doctor Hurtado González, bienvenido a esta Comisión de Gobernación para su entrevista y cumpliendo con los términos de la convocatoria, le cedo a usted la palabra hasta por 5 minutos para que presente los puntos centrales del ensayo que tuvo a bien a presentar en esta comisión y otra vez le doy la cordial bienvenida a esta casa legislativa suya. Muchas gracias, señor diputado. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Antes de iniciar a hacer una breve síntesis del ensayo que presenté, quisiera expresarles a todos ustedes mi más profundo agradecimiento por la señalada distinción de que soy objeto al permitirme participar con ustedes para compartir algunas reflexiones sobre el futuro del sistema electoral mexicano. Créanme sinceramente que este será uno de los momentos que llevaré grabados por el resto de mi vida y espero sea seguramente uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. Muchas gracias sinceramente por esta oportunidad que me dan. En concurrencia y al cumplimiento de la convocatoria emitida para estos efectos, que establecía que tenemos obligación los candidatos a ocupar el cargo de consejero de presentar un ensayo referido a la problemática futura del sistema electoral mexicano, pues yo me permití hacer un ensayo que quizá pueda parecer atípico, porque ciertamente traté de partir de un criterio integrador y entendiendo por problemática, pues un conjunto de problemas o de factores que incidan en una situación determinada. En tal virtud, pues ustedes conocieron y he entregado un documento que se llama precisamente así, la problemática futura del sistema electoral federal, y le puse como subtítulo Aprender del pasado y el presente para anticiparse al futuro. Ahora bien, quisiera, si me lo permiten, pues un poco desbrozar estos 3 elementos referidos al asunto de la problemática del sistema electoral mexicano. ¿Cuáles serían las enseñanzas del pasado en materia de reformas político-electorales en nuestro país? Muy brevemente voy a decirlo todo. Miren, han pasado, ustedes lo saben, 35 años desde 1977 al 2012, y en esos 35 años hemos conocido al menos 8 reformas electorales constitucionales de gran calado, dejando de lado la de 19 de abril de 1994. ¿Cuáles fueron las características de esas reformas? Bueno, pues sin duda alguna que al menos en 3 de ellas, la del 77, la del 90 y la del 2007, tratan de resolver o de responder un problema ocurrido en la recién pasada elección federal y concretamente presidencial. De tal manera que ahora pues tenemos la situación y la circunstancia de que ya existe una reforma constitucional que se publicó después de la elección del 2012 y tenemos también pues la experiencia de la elección del 2012 que a muchos dejó no con mucha satisfacción. Volveré ahorita enseguida sobre cuáles serían los retos de esta reforma que se avecina.
Ahora bien, ¿cuáles son las tareas del presente? Ya voy al presente, muy breve, disculpen por la brevedad de las reflexiones. Pues yo diría que serían básicamente dos, pues acometer las adecuaciones legales que mandatan las reformas constitucionales publicadas el 9 de agosto del 2012, y por otro lado, tomar una decisión respecto del futuro. Y en eso me ligo con el siguiente tema, que es el futuro. ¿Cómo enfrentar los retos del futuro en México en materia político-electoral? Bueno, yo pienso que esta es una pregunta de la mayor importancia, y es una pregunta de la mayor importancia que tiene que ver no solamente con aspectos administrativos del proceso electoral, sino que también involucra, por supuesto, los jurisdiccionales y también los conceptuales que corresponden a esta soberanía de diseño y concepción de tanto de las instituciones electorales como también de las instancias e instituciones de representación política de los mexicanos. Ustedes saben perfectamente, hablando de futuro, pues que existirían, según los tratadistas de los estudios a futuro, tres tipos de futuro. ¿Cuáles serían estos? Pues el inercial, el tendencial y el deseable. ¿Cuál sería el futuro que nosotros deseamos para el sistema electoral mexicano que está en curso? Queremos que siga dándose reformas para el futuro de carácter inercial, es decir, conforme se van sucediendo los acontecimientos, o el tendencial, que responde a alguna tendencia, por supuesto, en la cual los actores no intervienen del todo, o queremos construir el futuro deseable que requerimos y deseamos los mexicanos. Precisamente en ese tenor es como me permití presentarles el examen, perdón, bueno, que sí es un examen, el ensayo es un examen a final de cuentas. Me permití presentar ese ensayo y les planteé 30 propuestas de reforma, que yo las ubico entre son 14 obligadas, 8 necesarias, 5 deseables, 2 de valoración especial y una no recomendable. A mi modo de ver, las 14 obligadas responden al futuro inercial y tendencial, y creo que, las obligadas responden al futuro inercial y tendencial, y entre las necesarias y las deseables, que serían 3 en conjunto, creo que se juega el futuro deseable del sistema electoral mexicano. No quisiera entrar muy en detalle sobre esto, probablemente en la sesión de preguntas y respuestas podríamos abundar sobre ello, ustedes tienen el ensayo y están las propuestas. Nada más quisiera un poco terminar con esta reflexión. La reforma del 2014, porque no creo que en 2013 alcance el tiempo para hacerla, ¿va a seguir la lógica de las del 77, 90 y 2007? ¿O debe enfrentar con inteligencia y creatividad los retos del presente y del futuro y abrir una nueva generación de reformas político-electorales en nuestro país? ¿Cuáles serían las características de esa nueva generación de reformas político-electorales? Las tengo, pero por respeto al tiempo me abstengo de comentarles. En todo caso, si es interés de algunos de ustedes en las preguntas, con todo gusto las plantearé. Quisiera terminar mi intervención rapidísimo, señalándoles a todos ustedes que me encuentro participando en este proceso electoral porque entiendo que no puede haber mayor honor para un mexicano que el servir al Estado mexicano en la delicada e importante función electoral, y hacerlo esto en cumplimiento de los principios constitucionales, así como también tratando de hacer el mejor de los esfuerzos para que el Instituto Federal Electoral pueda recuperar sus niveles de confianza y credibilidad de que ha gozado. Muchas gracias por su atención. Les reitero mi respeto y reconocimiento. Muchas gracias, doctor Hurtado González, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra en esta ronda de preguntas nuestro compañero Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, doctor Hurtado González. La verdad es que dentro de las propuestas, que son amplias, 30 como usted señala, existen temas que valdría la pena centrar. Nos dice usted que se olvidó la regulación de la propaganda por internet, por vía telefónica, por anuncios, por medios impresos, y pide la propaganda anónima que se tipifique como un delito. ¿Qué opinión le merecen los acuerdos tomados por el Instituto Federal Electoral con relación a las campañas negras? El segundo punto, ¿cómo ante la máxima publicidad, cómo establecería usted el régimen en campaña de la supresión de campañas por internet o una regulación
feroz, como propone, con relación a las páginas de internet de los partidos políticos y a los nuevos sistemas de comunicación masivos. Dentro de las obligadas que usted señala, no sé si me pudiera explicitar cómo sería la fórmula de financiamiento público considerando todos los elementos que la misma conlleva. Nos dice usted de los umbrales, para tener derecho al registro legal un 2%, financiamiento público un 3% y para tener derecho a la representación un 3.5%. ¿Qué hay en relación con la pluralidad como principio constitucional? Señala usted en su estudio la reducción de las intercampañas y lo justifica que no puede ser tan amplio el proceso de la defensa jurídico-legal de los candidatos con relación a este elemento de intercampañas. ¿Cómo agotaría usted la primera instancia y en su caso una segunda instancia con independencia del propio procedimiento partidista reglamentado estatutariamente como norma interna de los partidos políticos? Con relación a las necesarias, nos dice usted que tenemos que ampliar el número de circunscripciones. 5 no son suficientes, porque ya la realidad social ya nos cambió. Sin embargo, no tendría que pasar primero por un rasero de redistritación. Y con relación a esta redistritación, los efectos con relación a la mayoría relativa y al principio de representación proporcional. Pide usted independizar a la FEPADE del Ejecutivo. Creo que es una petición más amplia, es una petición del Ministerio Público. La independencia del Ministerio Público, ¿cómo lo establecería? Indisolublemente, única y exclusivamente en cuanto a la FEPADE, partiendo del hecho que la FEPADE forma parte de una institución del Estado mexicano. Nos dice usted que se deben de emitir reglamentos y acuerdos para la regulación de los procesos internos de los candidatos. No es suficiente la propia regulación que los partidos políticos en su libre albedrío se han dado interiormente, con independencia de la extensa regulación que sobre la materia tiene el IFE y por qué no decir la jurisprudencia que ha sentado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos señala que se debe derogar la fracción quinta del artículo 54 de la Constitución General, la cláusula de sobrerepresentación, y nos propone dentro de los modelos ir a una cláusula de gobernabilidad. ¿Cómo sería la diferencia y cómo la centraría? Pues por sus respuestas, muchas gracias, señor doctor. Muchas gracias, diputado González Roldán. A continuación tiene el uso de la palabra el doctor Hurtado González. Tiene hasta 5 minutos para sus respuestas. Muchas gracias, diputado, y muchas gracias, señores diputados. Bueno, es una lista muy amplia de preguntas muy pertinentes, importantes y trascendentes que sin duda merecerían, pues cada uno, a lo mejor una respuesta de más de 5 minutos. No sé si el tiempo me alcanza, señor diputado, para tratar de dar una respuesta al menos telegráfica sobre algunas de ellas, y si no, pues es que el tiempo fue nuestro verdugo. Permítame empezar por algunas, tratando de hacer el orden en el que se me planteó y también seleccionando las que me parecen importantes. Lo de las campañas negras o campañas negativas, bueno, más bien habría que distinguirlo, ¿no? Las campañas negativas es eso lo que se ha dicho de propalar en los medios de comunicación, digamos, cuestiones personales, probadas o no probadas acerca de los candidatos, y las campañas negras pues serían aquellas que se transmiten asuntos calumniosos de manera subrepticia como propaganda anónima que es entregada por debajo de las puertas en los domicilios de los ciudadanos respecto de los candidatos. Yo pienso que aquí el asunto fundamental es conciliar esta regulación sobre este tipo de propaganda con definitivamente la libertad de expresión. Yo pienso que ese es el principal asunto, el principal aspecto a considerar, y creo que pues de alguna manera hubo progresos en la forma como el Congreso de la Unión logró regular esta situación. Respecto a lo de ampliar las circunscripciones electorales y la redistritación, las circunscripciones electorales surgieron con la reforma de 1977 y creo que perseguía otros objetivos, que era formar y consolidar un sistema de partidos en México, y por esa razón se hicieron circunscripciones de gran magnitud. Nosotros sabemos que una de las reglas es que conforme sean de mayor magnitud las circunscripciones, es más fácil que se favorezca la pluralidad política de los partidos, porque es más fácil cumplir con los requisitos.
En cambio, cuando se hacen circunscripciones de mediana o de baja magnitud, se favorece, tiene un efecto concentrador sobre el sistema de partidos y no disgregador. El problema aquí, la reflexión sería si nosotros debemos seguir pensando como en 1977 o si el país ya tiene una realidad política diferente. Yo creo que se merece ya el país y favorecería también la pluralidad, tener una representación más genuina, pues quizá transitar a otro número de circunscripciones que podrían ser 10, se me ocurre a lo mejor, u 8, pero creo que ya no 5. Respecto a lo de la FEPADE, sí, tiene usted razón, por supuesto, yo lo comparto, una cuestión que ha sido largamente propuesta y postergada es la independencia del Ministerio Público respecto del Ejecutivo. No lo propuse porque escapa la naturaleza de las propuestas de carácter electoral haber puesto la Procuraduría General de la República, pero yo aprovecho aquí para decirlo, por supuesto, si estoy planteando la independencia de la FEPADE, qué mejor diríamos con lo que respecta al Ministerio Público y si no también por revisar los mecanismos a través de los cuales que el Congreso, en este caso la Cámara de Senadores, no solamente intervenga en la ratificación, porque también podría intervenir en la destitución y hasta ahorita no tiene esas facultades. Respecto al proceso de selección de candidatos, yo creo que debe de tratarse de armonizar el respeto al régimen interno de los partidos políticos con el carácter de entidades de interés público, de que por disposición constitucional tienen los partidos políticos. Hasta hace algunos años todavía el Instituto Federal Electoral validaba qué era lo que significaba los principios democráticos o los criterios democráticos, tanto en los documentos internos de los partidos políticos como en sus procesos internos de selección de candidatos. Eso cambió a partir de la reforma del 2007. Entonces, creo que en este aspecto, el proceso de selección de candidatos, la muestra más elocuente de esto es lo siguiente. El COFIPE establece en su artículo 217 que el Consejo General del IFE deberá emitir un reglamento de selección de candidatos, pero ese reglamento de selección de candidatos yo pienso que nunca lo va a poder emitir el COFIPE, porque en virtud de la declaratoria que hizo la Corte para derogar, creo que la fracción cuarta o sexta del artículo 22 del COFIPE, donde se establecía que los candidatos solamente podrían exigírseles los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución, al quitarse esto y dejársele la libertad absoluta a los partidos políticos para poner los requisitos que deben establecer para la selección de sus candidatos, entonces yo creo que el IFE no va a poder expedir ese reglamento porque sería violatorio del régimen interno de los partidos políticos. Entonces yo pienso que esa sería una tarea que en todo caso esta soberanía tendría que resolver, analizar y meditar cómo armonizar el régimen de respeto a los aspectos internos de los partidos políticos con su carácter de entidad de interés público y ver qué se puede hacer con ese artículo 217 del COFIPE. Con relación a lo que tiene que ver, me llama mucho la atención, ya me estoy pasando a la fracción quinta del artículo 54 constitucional. Yo lo que planteo no es una nueva cláusula de gobernabilidad, yo simplemente lo que digo es que hay que quitar el tope. Es decir, si un partido puede tener, por los votos que los ciudadanos le dieron, 10% más de representantes con relación a su porcentaje de votación, pues yo digo que no debe tener nada de malo, pero no estoy diciendo yo que a un partido que tenga el 35% se le dé el 51% como cuando existía la cláusula de gobernabilidad. Yo no planteo crear la cláusula de gobernabilidad, simplemente eliminar el veto a que no pueda tener más del 8%. Perdón, ya me pasé. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hurtado González. A continuación, por el Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. En principio creo que es importante, después de escuchar su planteamiento, aclarar con usted, y si no ya nos dirá usted su pensamiento, sobre esta idea de servir al Estado desde el IFE, cosa que nos preocupa porque en el IFE se le sirve a los ciudadanos desde nuestra concepción y más aquí en nuestro país, donde se ha confundido Estado con gobierno y gobierno con partido político, algunos sabiéndolo y otros sin saber, pero acaban en lo mismo. Del PRI no lo dudamos porque es un partido que surgió del poder,
usted sabrá. Otros que decían que eran la oposición acabaron haciendo lo mismo y acabaron pues, siendo lo mismo. Y a Sergio García Ramírez, que es el que provocó que hoy estemos discutiendo esta vacante, pues sin duda, ¿no? Él públicamente dijo, pues yo era del PRI y ahí nos vemos. Dejando pues ya lo que todos es público. Habemos diputados que estamos dispuestos a que en efecto no exista la irresponsabilidad por parte de la Cámara de Diputados para hacerle una burla a ustedes y sobre todo a los ciudadanos que nos están escuchando, de poner un consejero del IFE en un acuerdo obscurito por ahí de algunos partidos y dejar que llegue alguien afín a algún partido, y sobre todo por la pretensión que tiene el PRI. Yo espero que los compañeros que han dicho que no lo van a dejar hacer, pues mantengan su palabra y superemos los mecanismos para tener objetivamente mecanismos para evaluar y que quien llegue le vaya a servir a los ciudadanos, no vaya a ser que se nos acabe convirtiendo sin querer queriendo en otro Sergio García Ramírez. Una vez señalado esto, para mí, en función al ensayo que presentó, en efecto señala como vacíos de la reforma electoral 2007-2008 la propaganda por internet, por vía telefónica y anuncios espectaculares, la que se publica por medios impresos como periódicos y revistas. La propaganda anónima o aquella que se aparte de los principios constitucionales a que debe sujetarse, para lo que se debe establecer la obligación de que toda propaganda impresa debe llevar pie de imprenta, así como la prohibición total y tipificación como delito de la propaganda anónima que se reparta por tierra. De la misma forma, del cómo hubiera sido muy importante acotar el papel de las procuradurías de justicia en los procesos electorales, ya que como dependen de los ejecutivos en turno, pueden sacar a relucir hechos pasados de algún candidato sobre investigaciones no concluidas o denuncias presentadas en el pasado y no comprobadas, cuyos trascendidos en los medios de comunicación se reparten después como propaganda anónima casa por casa. De mayores controles en la propaganda gubernamental durante el tiempo legal de desarrollo de las campañas, como ocurre ahora con la del Pacto contra México, que trae los logos de los partidos políticos y que sigue siendo puesta a nivel nacional en medio de 14 procesos electorales locales. Eso no es de extrañarlos por quienes lo promueven y lo hacen. Ya sabemos que ha sido una práctica común. Y regresando, pues, también relaciona las reformas que derivan de las reformas constitucionales del 9 de agosto, donde se clasifica en estas necesarias reformas, como usted decía, las obligadas, como las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular, las necesarias, las deseables, las no recomendables, segunda ronda electoral en la elección presidencial, con una primera ronda que coincida con las elecciones legislativas, puesto que la experiencia demuestra que existe una alta correlación positiva entre elección presidencial concurrente con la de legislativo, con la segunda ronda electoral y los gobiernos divididos. Y 5, las que deben ser sometidas a análisis o valoración especial, la transformación del Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral. Por cuanto hace las reformas obligadas, que es la que en mi juicio sería prioritaria para nosotros escuchar una opinión, yo le pregunto si puede sugerir una propuesta para regular las candidaturas ciudadanas en la próxima reforma electoral, qué requisitos para su registro y acceso a las prerrogativas que la ley otorga a partidos políticos, financiamiento y medios de comunicación y medios de fiscalización. Por lo que me pueda comentar, se lo voy a agradecer. Muchas gracias, diputado Huerta. Doctor Hurtado González tiene hasta 5 minutos para responder a las preguntas. Muchas gracias, diputado. Con todo gusto, señor diputado Huerta Ladrón de Guevara. Quisiera en primer término, si me lo permite, precisar que cuando dije lo del Estado es porque la propia Constitución en su artículo 41 establece que la función electoral es una función de Estado, así lo define la propia Constitución, y yo no confundo Estado con gobierno, ni mucho menos gobierno y Estado con partido.
La propia Constitución, su artículo 3, dice que se define por Estado, como también el artículo 3, no sé por qué razón, define qué es la democracia. Entonces, mi concepción de Estado es mucho más amplia, ¿sí? En todo caso, me voy al artículo 3, federación, estados, municipios y Distrito Federal en cuanto a órdenes de gobierno, pero no incluyo ni partidos ni a un gobierno en específico en turno. Entonces, me referí, en el sentido como lo plantea la Constitución, la función electoral es una función de Estado. Bien, y en ese sentido, ¿cuál sería la regulación rápidamente en Internet y lo del pie de imprenta? Yo creo que uno de los grandes vacíos precisamente de la reforma de 2007, 2008 fue ese, se reguló y se prohibió la compra de propaganda en radio y en televisión y se dejó de lado la regulación de la propaganda en Internet. Hoy en día, y todos ustedes lo saben perfectamente, la influencia determinante que puede tener el Internet en los procesos electorales, y sin embargo eso no está regulado. Y tampoco está regulado la propaganda que aparezca impresa, ni tampoco, por supuesto, y hay que decirlo aquí con toda franqueza, las gacetillas, que ahora ya son una vía muy socorrida de evadir la ley por parte de partidos y candidatos, y que ustedes lo saben y lo conocen, y que yo pienso que ese es un reto para el legislador, ¿no? O sea, cómo se las han ingeniado partidos y candidatos para darle la vuelta a la prohibición de la propaganda y hacer aparecer como noticia lo que en el fondo es una propaganda. Pero bueno, déjeme decirle, señor diputado, que un poco estas reflexiones sobre la regulación de la propaganda vienen precisamente en un estudio que yo realicé que se llama Propaganda y campañas en las elecciones mexicanas, y que no quisiera yo hablar con halago propio porque dicen que es vituperio, pero sí quiero señalarlo porque no está contemplado en el currículum, porque no había espacio donde poner ese dato. Fue merecedor del primer lugar en el concurso que en materia de investigación socioeconómica y política realizó el 2006 a las agrupaciones políticas nacionales, que como ustedes lo saben, en aquella regulación las agrupaciones políticas nacionales tenían derecho hasta un 2% del presupuesto total que recibían los partidos para actividades ordinarias permanentes y que lo dedicaban a actividades de investigación, de difusión de los valores de la democracia y de capacitación, y bien de carácter editorial. Y con esto aprovecho para decirles, porque he estado escuchando que dicen, bueno, ¿y cómo le podemos hacer para que el dinero destinado a las actividades específicas tenga cierta calidad? Pues no nos quebremos la cabeza como le hacía el IFE antes, establecía un concurso, se hacía una bolsa, por ejemplo, de los 20 y tantos millones que les pertenecían a las agrupaciones políticas, 6 millones o algo así se repartían para investigación, y entonces decían, ya era un concurso y académicos calificaban los resultados de esas investigaciones. El primer lugar merecerá tanto, el segundo, hasta el 8º lugar se iban. Entonces yo pienso que esa es la forma más sencilla para darle calidad a las actividades específicas de los partidos políticos, pues que el IFE haga un concurso sobre esas actividades y que haga una bolsa y entrenle aquí y sobre la calidad decidimos. Perdón por la digresión, pero creo que tiene razón porque he estado escuchando en la televisión este tema que ha estado presente y me parece que merece un comentario de esta naturaleza. Entonces, precisamente en virtud de eso yo hice esa investigación y gané el primer lugar en ese concurso. Y el año anterior también gané el primer lugar con otro concurso, con otro tema sobre las agrupaciones políticas nacionales y su contribución al desarrollo de la democracia en México. Eso está allí en el IFE. Lamentablemente yo no lo pude poner en el currículum porque no había espacio donde ponerlo, pero quiero aprovecharlo para decirlo. De tal manera que entonces lo que propongo está basado en un estudio muy concienzudo de carácter internacional entre todas las democracias latinoamericanas y en todos los estados de la República, y de carácter diacrónico, porque partí desde 1918 a la fecha. Entonces, bueno, la fecha de cuando hice el estudio. De ahí yo extraigo estas cuestiones. Señor diputado Landón de Guevara, me atrae muchísimo el tema de las candidaturas ciudadanas. Yo le quiero más rápidamente decir, creo que un país no es ni más ni menos democrático por permitir o no candidaturas ciudadanas. En México ya existían las candidaturas ciudadanas, existieron hasta 1946. En 1946 es cuando se empiezan a regular o establecer en la ley el derecho exclusivo de los partidos políticos para registrar candidatos. Y el hecho de que hayan existido, al menos desde 1911, en la primera legislación electoral, hasta 1946, antes de que se publique, no significa que México entonces era más democrático.
O sea, no hay una correlación entre la existencia de candidaturas independientes y calidad de la democracia de un país. Hoy en día las candidaturas independientes creo que tienen muchos retos que resolver. Anotaría rapidísimo en otra parte de la fiscalización y de las prerrogativas. ¿Qué va a pasar si existen candidatos independientes con los candidatos externos de los partidos? Primer punto. Segundo, ¿qué va a pasar con el famoso cuadrito? Si saben cuál es el cuadrito, ese que viene ahí en la boleta electoral que dice espacio para candidatos no registrados. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una cosa y la otra? Yo creo que ese es un tema de la mayor importancia, aparte del tema de las prerrogativas y de los derechos, porque aquí estamos en otro problema. Se les va a dar a los candidatos, se les va a pagar para que contraten propaganda, entonces estaría violando la propia Constitución. Y entonces, por otro lado, el instituto les va a dar los mismos derechos que tienen los candidatos de los partidos. Yo creo que en este tema, y era uno de los principios que yo quería comentarles, es otro de los grandes retos de las reformas a futuro del sistema electoral mexicano y que estoy seguro esta legislatura tendrá que resolver. ¿Cómo armonizar los derechos de los ciudadanos con el fortalecimiento y modernización del sistema de partidos políticos? No por asegurar los derechos de los ciudadanos, tiremos por la borda el sistema de partidos políticos. Yo creo que hay que conservar los partidos políticos, fortalecerlos, depurarlos, responsabilizarlos más y en paralelo reconocer derechos de los ciudadanos, pero sin que eso implique ir en contra de los partidos políticos. Lo digo porque en Jalisco el gobernador de Jalisco presentó una iniciativa, el anterior gobernador, en términos de que habría que quitarle dinero a los candidatos de los partidos para dárselos a candidatos ciudadanos, lo cual no me parece a mí correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Marta Beatriz Córdoba Bernal, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, hasta por 2 minutos para formular su pregunta. Muchas gracias. Javier, en su texto propone usted una serie de reformas destinadas a fortalecer el sistema electoral. De las reformas que usted considera obligadas, sugiere establecer 3 tipos de umbrales diferentes para los partidos. Uno, para obtener el registro en un porcentaje del 2%, otro para tener derecho a financiamiento público con el 3%, y el otro para tener derecho a una representación del 3.5%. ¿Cuál es la lógica detrás de esta diferenciación? Son 3 preguntas para usted. La primera sería, ¿cuál es la lógica detrás de esta diferenciación? La segunda pregunta, ¿por qué no definir un solo porcentaje? Y la tercera pregunta es si usted conoce alguna experiencia que soporte esta propuesta y que haya tenido éxito. Sí, cómo no, muchas gracias, diputada. Perdón, me tomé la palabra, así que me la diera el presidente. Doctor. Adelante, doctor, tiene la palabra. Gracias, con su venia, señor presidente. Gracias, diputada. Sí, esto de los 3 tipos de umbrales. Volvemos a lo mismo. Miren, yo soy de la idea de que con mucho nuestro sistema electoral como que en algunos aspectos sigue detenido en el pasado, para bien o para mal. Algunas cuestiones de la reforma de 1977 siguen presentes. Una de ellas ya la mencioné, las circunscripciones, y otra es, sin lugar a dudas, los porcentajes bajísimos de umbral de votación, de porcentaje de votación que se pide a los partidos para conservar y mantener el registro. Quiero decirles que el 2% que actualmente se exige es de los más bajos a nivel internacional. El promedio ronda el 5%. Y México, por razones históricas entendibles del todo y además justificables, en ese tiempo estableció no el 2, sino el 1.5% en la reforma del 77. ¿Por qué? Porque necesitábamos tener nuevos partidos, porque acuérdense ustedes que en esa época, en el 76, el candidato del PRI se quedó solo. Entonces fue una gran crisis del sistema político. Quiero decirlo aquí entre paréntesis, se quedó solo y la reforma no vino por el impulso del movimiento guerrillero ni cosa por el estilo, hay que decirlo, porque eso esencialmente vino de lo que sucedió en el PAN, la disputa entre abstencionistas y participacionistas, y ganaron los abstencionistas. Los abstencionistas fueron los que trajeron como consecuencia, y en concreto don Efraín González Morfín, que el PAN no postulara candidato
en el 76 y eso precipitó la reforma política de 1976. Si en 1970 hubieran ganado, quizás se hubiera anticipado y nos hubiéramos ahorrado 6 años. Pero entonces eran otros tiempos y otras circunstancias. Y ahora este umbral creo que es de los más bajos. ¿Por qué los tres tipos de umbrales? Porque así existe la experiencia internacional. Y la experiencia internacional también, por ejemplo, un caso concreto es el de Alemania. En Alemania no basta para que un partido político tenga, derecho a su reconocimiento el que haya obtenido determinado porcentaje de votación, sino que también requiere haber obtenido ciertos triunfos en distritos, digamos 5 triunfos en distritos, tenemos 5 diputados de distritos en mayoría. Entonces creo yo que este criterio contribuiría mucho a que sin afectar la pluralidad, pudiéramos seguir contando con la personalidad jurídica y la participación de los partidos en las instancias de representación de los organismos electorales. Para tener derecho al financiamiento, pues se tendría que poner otro filtro o un porcentaje superior al que se tenga para tener derecho a la representación jurídica, y la propuesta de que el porcentaje más elevado sea para tener derecho a la representación tiene que ver con el asunto de tratar de evitar la fragmentación de la representación y del sistema de partidos, y en todo caso pues favorecer la conformación de corrientes más numerosas o mayoritarias, aglutinadoras al interior de los órganos de representación política en México. Creo que a grandes rasgos estas serían las reflexiones, y ya que estamos en el asunto del financiamiento de los partidos, diputada Córdoba Bernal, si usted me lo permite, creo que en todo caso, si no se optara por una alternativa de esta naturaleza, yo siento que sí sería muy bueno y saludable el ligar el financiamiento a los partidos, no solamente a un porcentaje del salario mínimo con relación al número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, sino con relación al porcentaje, en números absolutos de votos que hayan recibido y al porcentaje de participación en una elección federal. Los partidos políticos, su principal función es favorecer la participación ciudadana en los asuntos públicos y contribuir a la integración de la representación nacional, como la propia Constitución lo establece. Y a mí me parece que no se puede premiar a quien no cumpla del todo con este superior objetivo. Yo creo que entonces una forma de establecer un sistema de incentivos y de castigos a esta situación que vendría a formar ciudadanía y a tener mejores partidos más representativos, pues sería premiar a aquellos partidos que eleven absolutamente su número de votos del paso de una elección a otra, y en conjunto a todos los partidos si lograron que los mexicanos tuvieran un índice de participación más alto que el de la elección anterior. Incluso yo pensaría aquí, sería bueno establecer un criterio 50 y 50 o 70-30, como quieran, es decir, uno para premiar a los partidos que hayan elevado su porcentaje, su número absoluto de votos, y otro para premiar a todos los partidos que hayan elevado el porcentaje de participación de los ciudadanos en las urnas. Pero creo que esta discusión, este debate debe de darse, es necesario hacerlo porque no podemos darnos el lujo y caer en una situación en la cual paulatinamente los índices de participación de los ciudadanos en las urnas van a la baja, lamentablemente, y solamente despuntan un poco en la elección presidencial y luego otra vez vienen a la baja. Creo que esto podría contribuir a resolver esto, y además se ahorraría mucho dinero al erario público. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Tiene la palabra nuestra compañera diputada Carla Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Bienvenido, doctor Hurtado. Yo voy a ser muy breve, solo quisiera preguntarle, sobre todo por las candidaturas independientes. Usted ya hizo aquí más o menos, esbozó toda una serie de problemáticas en cuanto a cómo darles espacios, cómo darles dinero, cómo darles tiempos en radio y televisión. O sea, ¿usted está de acuerdo con esta figura y en todo caso, cómo las regularía frente a los procesos que se avecinan? Muchas gracias. Tiene la palabra doctor Hurtado González, hasta por 5 minutos. Gracias, muchas gracias. Y creo que este es uno de los grandes temas
que van a resolver ustedes como legislatura, y creo que es uno de los que merece una atención muy especial, porque además tiene interrelación e impacta a otras disposiciones actualmente en vigor. Es decir, lo que ustedes resuelvan con relación al régimen de las candidaturas independientes necesariamente va a impactar en cadena a otros aspectos que ya están ahorita actualmente legislados o regulados. Como yo les decía, creo que a partir de que se establece el derecho exclusivo de los partidos políticos para postular candidatos en la ley desde 1946, pues transcurrieron años hasta que finalmente en el 2007, en la reforma del 2007, el constituyente permanente incluyó en el artículo 116 de la Constitución el derecho exclusivo de los partidos políticos a registrar candidatos a cargos de elección popular. Y eso trajo como consecuencia que 2 estados que ya tenían las candidaturas independientes autorizadas y legisladas, que era este caso Yucatán y Sonora, tuvieran que darle para atrás a un avance que ellos habían logrado en ejercicio de su soberanía, de su régimen interior. Habían autorizado las candidaturas independientes un poco años antes de lo del 2007. La reforma del 2007 obliga a que queden fuera de la Constitución las candidaturas independientes. Ahora otra vez las candidaturas independientes ahora están en la Constitución. Ya no solamente está el derecho de los partidos políticos a registrar candidatos a cargos de elección popular, sino que ya el 35 constitucional dice partidos políticos y los candidatos independientes que reúnan los requisitos, calidades y temporalidades que establezca la Constitución y las leyes. Entonces actualmente ya hay 2 estados que han regulado las candidaturas independientes, Quintana Roo, donde creo que son 9 los candidatos independientes que se han registrado, y si no me falla la memoria, creo que Zacatecas, el otro estado, donde ya están legislado este asunto. Y el asunto es que nosotros tenemos en puerta ya las elecciones de julio de este año, y entonces eso le ha generado un enorme desafío al Instituto Federal Electoral, por cuanto es el que tiene el control sobre los tiempos del Estado para asignarlo a las labores de propaganda y de difusión de las candidaturas con intención de promover el voto. Entonces, como no está legislado, afortunadamente el Instituto Federal Electoral, su comisión respectiva de prerrogativas de partidos políticos, están estableciendo ya un acuerdo para regular esto en tanto se hacen las adecuaciones a la ley, porque de alguna manera se tiene que resolver a los derechos que la Constitución otorga a sus ciudadanos y que la ley de esos estados otorga a los propios ciudadanos. Yo quisiera comentarles con ustedes que otro desafío de las candidaturas independientes es que en el caso de México se van a permitir a todos los cargos de elección popular. Y en un análisis comparado podría comentarles a ustedes que solamente 7 países del mundo, en este caso de América Latina, junto con 92 países del mundo, son los que permiten las candidaturas independientes en elecciones tanto presidenciales como legislativas. Yo aquí lo que creo es que a las candidaturas independientes debe de dársele seriedad, porque no puede ser que a cualquiera que tenga la ocurrencia de querer ser candidato vaya y se registre como candidato. Lo que la experiencia internacional demuestra, los países que tienen reguladas esas candidaturas, son 2 cuestiones: o se pide una determinada cantidad de firmas en apoyo a su candidatura o se les exige también el depósito de una fianza para dotar de cierta seriedad a esa campaña. Si el candidato no obtiene determinado porcentaje de votos, pierde la fianza. Si el candidato obtiene o supera esa cantidad mínima de votos que establezca la ley, no solamente se le regresa la fianza, sino que el Estado estaría obligado a pagarle los gastos que hubiera erogado en su campaña. Pero entonces aquí es donde entra este aspecto central que les digo. ¿Cómo se le haría eso para armonizar ese derecho de los candidatos independientes con la prohibición que establece la propia Constitución en el COFIPE y en el artículo 41 de que ninguna persona, ni candidato, ni persona física ni moral puede contratar propaganda? Y entonces, ¿cómo estaría el asunto con los candidatos independientes? Yo creo que ese es un asunto fundamental que debe de resolverse, de compatibilizar, insisto, los derechos que van a tener los candidatos con las propias prohibiciones que actualmente están establecidas en la Constitución y en la ley.
De mi parte, mi opinión personal creo que es que debe de exigirse el depósito de una fianza, por supuesto, y así también como determinado número de firmas de apoyo de ciudadanos que viven en la demarcación o el distrito correspondiente. Yo creo que no hay ni que abrir demasiado los requisitos para que cualquiera pueda registrarse, ni tampoco cerrarlos mucho. Creo que en este caso las candidaturas independientes pueden venir a contribuir a oxigenar la vida política del país, pero también estoy convencido de que las candidaturas independientes pues deben de ser sujetas de una reflexión muy cuidadosa y profunda que estoy seguro que ustedes como legislatura y soberanía la habrán de tomar. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Tiene la palabra nuestra compañera diputada Lisbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Buenas noches, presidente, le agradezco. Bienvenido, doctor Javier Hurtado González. Mi respeto a su currículum, a su historia académica y sobre todo porque compartimos profesionalmente de origen el mismo campo de conocimiento. Yo soy licenciada en Trabajo Social, usted es sociólogo y me interesan muchas cosas sobre su perfil, sobre todo la parte de su docencia. Yo no nada más me he abocado como legisladora a revisar el currículum, leer el ensayo, ver su perfil, saber que fue docente, saber si tuvo algún cargo público, cuál es su origen, cuál es su historia de vida como persona, porque eso es lo que refleja siempre un servidor público. Si de origen vemos que es una persona con conductas muy cuestionables, pues de entrada yo ya no confío en esa persona. Puede traer las mejores cartas credenciales, puede traer un excelente currículum, puede cumplir con los requisitos legales que la ley le otorga y estar en pleno uso de sus derechos, pero para mí la parte de la imparcialidad y la confianza es en la parte que más me voy a centrar, porque si fuera otro el cargo no me importaría, pero es el Instituto Federal Electoral en quien los ciudadanos deben de confiar. En razón de eso, escuché lo que le respondió al diputado Ladrón de Guevara acerca de su pensamiento y la concepción del partido de Estado. Y me aboqué también a platicar o conocer a alumnos que usted ha tenido durante su servicio como docente, que es también parte pues de la investigación. Yo tengo esa práctica, teoría práctica, y soy investigadora social. Y observo y comentan la parte subjetiva, y lo acepto, que es un excelente académico, pero que es priista de corazón. Y que así lo sienten sus propios alumnos, y a mí me preocupa mucho, no en la parte de la ideología, todos somos libres de pensar y reflejarnos y tener un cariño por un partido político o no tenerlo, y nunca jamás ni militar ni compartir, simplemente vivir de una vida académica. Pero me preocupa mucho la parte de la transmisión de la imparcialidad o la no parcialidad para transmitir hechos o actos, y sobre todo en materia de formación de ciudadanos, de formación de estudiantes en un aula, de compartir su experiencia y su visión sobre la vida y sobre el ejercicio público. Entonces me preocupa más porque el IFE es el árbitro que regula la vida democrática del país. Y yo quiero que precisamente ese árbitro no tenga influencia alguna de ningún tipo. La verdad, así le soy franca,